Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es José Pablo Ramos Castillo. Quisiera agradecer a la licenciatura en Derecho del ITESO, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco, la ANADE Jalisco Colegio de Abogados y al Colegio de Abogados de Jalisco Constituyente Luis Manuel Rojas para invitarme a este octavo encuentro de innovación jurídica virtual. Esta cápsula o la temática que a mí me corresponde desarrollar es cómo se ve afectado el derecho humano de acceso a la justicia a la luz de estas políticas sanitarias que se están implementando. Lo que yo me he encontrado en todos los foros, en todas las mesas de discusión y lo que está siendo sujeto a debate, ha radicado esencialmente en tres grandes eh, temas de interés. El primero sería la falta de coordinación que ha existido entre la federación y entidades federativas o poderes para afrontar el tema del COVID-19 una vez que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. El segundo sería si ha habido suspensión de labores o si debería de existir una suspensión de labores en términos de los dispuestos por los artículos 181 y 183 de la Ley General de Salud en relación con los artículos 42 bis, 427 fracción séptima y 428 de la Ley Federal del Trabajo. Y el tercer tema relevante que he escuchado es qué pasará con las relaciones laborales y con el pago de los sueldos en caso de que se decrete esta suspensión de trabajos. Es decir, si se pagará el sueldo mínimo que establece el 429 fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo o si atendiendo al acuerdo que emitió la Secretaría de Salud en una interpretación que algunos han hecho el 24 de marzo, se tendrá que pagar la totalidad del salario. Todas estas temáticas son las que ahorita tienen a la gente enfrascada en las discusiones. Pero hay un tema que han dejado de lado y que es un tema que a mí es el que más me preocupa. ¿Qué pasa con el acceso a la justicia para los gobernados, sobre todo el acceso a la justicia constitucional a través del juicio de amparo durante este periodo de contingencia sanitaria? Como ustedes sabrán, mediante Acuerdo General número 3, diagonal 2020, emitido el 17 de marzo del 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión de toda actividad jurisdiccional dentro del Tribunal Constitucional del 18 de marzo al 19 de abril del 2020. Acto seguido, mediante comunicado 13 diagonal 2020, de ese mismo día 17 de marzo del 2020, el Consejo de la Judicatura Federal indicó que mediante acuerdo 4 diagonal 2020 habían suspendido todas las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del 18 de marzo al domingo 19 de abril del 2020, únicamente dejando guardias para la atención de asuntos urgentes. Repito, únicamente dejando guardias para temas de asuntos urgentes. Y aquí es donde empiezo yo con la plática que les quiero dar. ¿Cuáles son los asuntos urgentes de acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal? El artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, enumera cuáles son los casos que se consideran urgentes. Y entre ellos, a manera de resumen, que abarcan prácticamente solo la materia penal, son ejercicios de acción penal con detenidos, solicitudes de orden de cateo, intervención de comunicaciones privadas, extradiciones, expulsiones del país, órdenes de arraigo, amparos que importen actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tortura psicológica, segregación, incorporación forzada al ejército, armada, fuerza aérea, entre otras. La intención no es de esto no es enumerarles todos los casos urgentes, sino establecerles cuáles son las problemáticas que existen a la luz de que el Consejo de la Judicatura haya declarado una suspensión de todas las labores del Poder Judicial Federal. Esto genera dos problemáticas que yo identifiqué. La primera es que esta suspensión de labores del 18 de marzo al 19 de abril, en la que se permite únicamente el acceso a demandas de carácter urgente, que ya más o menos se las enuncié, y que los limita a temas de tipo penal, se traduce automáticamente en una limitación al acceso a la justicia constitucional. Eso significa que ustedes recordarán que el juicio de amparo es una herramienta de justicia constitucional que permite a los gobernados defenderse en contra de actos arbitrarios de la autoridad. Es decir, aquellos actos en donde la autoridad actuó a juicio del particular desapegado al orden legal o constitucional y por lo tanto lo somete a un juez
constitucional en donde se determina si efectivamente actuó o no apegado a derecho. Eso significa que durante este mes, del 18 de marzo al 19 de abril, estamos en total manos de las autoridades administrativas. Estamos sujetos al actuar discrecional de las autoridades. Durante este mes, los gobernados no van a tener acceso, salvo aquellos que ya anuncié como urgentes, a la justicia constitucional. Déjenme ponerles un par de ejemplos para que se den cuenta de la grave situación en la que estamos. Hoy por hoy, como no existe una suspensión general de labores, si un constructor actualmente se encuentra en un proceso de edificación, está construyendo alguna torre de departamentos, algún centro comercial, lo que ustedes gusten, llegan los inspectores a llevar a cabo su verificación ordinaria. Y si por alguna razón objetiva, subjetiva o extraordinaria consideran ellos clausurar la construcción, el desarrollador no va a tener mecanismo de justicia a la mano para poder defenderse. Es decir, va a tener que estar desde estos momentos hasta el 19 de abril incapacitado para poder acceder a la justicia constitucional. Cuando ordinariamente lo que hubiera hecho es iniciar un juicio de amparo en donde hiciera valer vía conceptos de violación las razones por las que consideraba que el actuar de la autoridad era inconstitucional y pedir la suspensión, que es el mecanismo previsto en el juicio de amparo, en donde pues, le pides al juez, acreditando los requisitos de procedibilidad, que suspenda el actuar de la autoridad o te restituya provisionalmente en tus derechos, dependiendo del caso de que se trate, para efectos de que no se te generen daños de difícil o de imposible reparación. Hoy precisamente estamos en un escenario en donde estamos a discreción de la autoridad, en donde nos pueden generar daños de difícil o de imposible reparación, en donde no vamos a poder acceder a los juicios, a estas herramientas de justicia constitucional hasta el 20 de abril del 2020, si es que efectivamente inician las labores ese día. Lo mismo sucedería en caso de congelamientos de cuentas bancarias, en caso de cualquier tipo de clausura. A nivel de la entidad federativa, recordaremos que el 17 de marzo se ordenó una clausura a nivel decreto de todos los antros, bares, discotecas. Si alguno de estos bares considera que ellos no debieron de haber sido sujeto de esa clausura general, no lo pueden hacer valer sino hasta el 19 de abril. Lo mismo sucede en caso de que un restaurante que también tenga el servicio de bar, pero que esté sujeto a la interpretación de la autoridad administrativa si efectivamente es más restaurante que bar, y entonces, por lo tanto, si es sujeto o no a una clausura, pues no lo va a poder someter a resolución de un tribunal constitucional porque pues están cerrados y se decretó esta suspensión general. Yo no sé si el Consejo de la Judicatura generó un auténtico análisis de ponderación versus el derecho a la salud y la protección que quería hacer de sus funcionarios en relación al derecho humano de acceso a la justicia que hoy está privando a los gobernados de poder acceder a él. En caso contrario, sería importante que efectivamente se hiciera este análisis de ponderación para acciones futuras. La segunda problemática que yo veo es la reanudación de labores que se va a llevar a cabo el 20 de abril del 2020, repito, si efectivamente se lleva a cabo esa reanudación de labores ese día. ¿Por qué? Porque no se estableció un periodo de transición. Y entonces, esta contingencia ambiental, sanitaria que están viviendo la actividad jurisdiccional está generando que todos los expedientes que se encontraban en ese momento en trámite, todos los que tenían audiencias constitucionales fijadas, todos los que tenían audiencias incidentales fijadas, pues van a tener que afrontar un acuerdo de diferimiento. Y entonces los juzgados de distrito, cuando regresen de este periodo de suspensión, van a tener que acordar prácticamente todos los expedientes que se encontraban en trámite. A esto, si le sumamos que viene una oleada de nuevos amparos por todas las acciones arbitrarias que los particulares o los gobernados consideren que incurrieron las autoridades durante este periodo de suspensión, va a generar que exista una crisis en el Poder Judicial porque no hay fuerza humana que les permita poder sacar todos los acuerdos y todas las demandas en los periodos que están establecidos en la ley de amparo. Esta falta de recursos humanos que va a existir en el Poder Judicial versus la falta de tiempo, también se va a traducir en una denegación al acceso a la justicia. Porque
La velocidad con la que tienen que actuar los juzgados se traduce naturalmente en un efecto humano, en una justicia más deficiente hacia los particulares. Yo con eso concluiría mi cápsula, en donde lo que les quiero poner a su consideración es precisamente que esta suspensión sanitaria está generando una grave afectación al derecho humano a acceso a la justicia. Gracias. Una pregunta, ¿no se considera entonces como un caso urgente en términos del Consejo las omisiones por parte de las autoridades de atender adecuadamente esquemas de salud? Sí, de hecho, de acuerdo al propio acuerdo general, se establece en el artículo 48, fracción novena, que la falta de como un tema urgente, la falta de atención médica especializada, una omisión en el tema de una debida atención médica hacia los gobernados. De hecho, eso es actualmente en lo que se están prácticamente enfocando los juzgados de guardia, en todos los amparos que están promoviendo los particulares y las asociaciones para forzar a las autoridades administrativas a que cumplan y provean de la debida atención médica y sanitaria a los gobernados. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.